Hola a todos y bienvenidos sean a nuestra escuela de predicación virtual, donde también tenemos una sección dedicada a sus preguntas, a sus dudas que nos hacen llegar a través de diferentes medios o que hemos considerado a través de nuestro ministerio en los años. Esta sección, Respuesta Propicia, pues simplemente busca dar respuestas bíblicas a dudas interesantes. Hoy vamos a abordar la pregunta número 7 de nuestra lista. Esta dice, por favor, explique Mateo 5, 18 y 19. ¿Es posible que alguien que quebrante alguno de los mandamientos del Señor sea aceptado por él? En el momento en que nuestro Señor pronunció estas palabras, la ley de Moisés aún era obligatoria y lo seguiría siendo durante muchos meses hasta el trágico acontecimiento del Calvario. Y procedió a señalar nuestro maestro que nadie podía ignorar la ley de Moisés impunemente o sin castigo. Él dijo en este pasaje, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Sería un grave error pensar a partir de esto que Jesús está insinuando que uno puede deliberadamente o a propósito ignorar alguno de sus mandamientos y entrar en el reino de los cielos. Es importante señalar que con la frase estos mandamientos muy pequeños se refería a las ordenanzas y obligaciones de la ley del Antiguo Testamento, no a las del Nuevo Testamento. Los fariseos, a quienes nuestro Señor tenía directamente en mente aquí, ellos dividían los mandamientos de Dios en mandamientos menores y mayores y enseñaban que los menores son triviales e insignificantes y que por lo tanto podrían ser ignorados sin peligro de recibir castigo de parte de Dios. La palabra griega traducida como quebrantar aquí significa liberarse de una obligación. De esta manera, el Salvador estaba mostrando que no era él, sino los fariseos, quienes realmente estaban destruyendo la ley al declarar que el pueblo estaba liberado de la obligación de someterse a lo que ellos consideraban los requisitos más pequeños o los requisitos menores de la ley. Esta disposición de distinguir entre las diversas leyes de Dios era peligrosa y aquellos que actuaban así bajo la ley de Moisés estarían con la misma mentalidad o con la misma actitud en el reino de Cristo cuando éste fuera establecido. Y aunque obedecieran el Evangelio, su actitud indigna hacia la palabra de Dios los convertiría en gente muy pequeña en el reino de los cielos. Por otro lado, aquellos que tenían un gran respeto por la ley de Dios en las dispensaciones anteriores, es decir, durante la ley de Moisés o antes de ella, durante la era patriarcal, pues estas personas serían considerados como grandes en el reino por haber siempre demostrado obediencia a la ley de Dios en todas sus formas, en todos sus mandamientos, respetando cada palabra que sale o salió de la boca de Dios. Bien, entonces, cuando los hombres no tienen o no entienden que no tienen derecho a juzgar la importancia relativa de la palabra de Dios, caen en el error que estaban cayendo los fariseos y que creo que incluso en nuestros días sucede. Jesús considera como grandes en el reino únicamente aquellos que enseñan que todos sus mandamientos son importantes, valiosos, obligatorios, que todo el Nuevo Testamento es esencial y que cualquier esfuerzo por juzgar los méritos de la ley de Dios es indigno, porque nosotros debemos ser obedientes a la ley y no jueces de la ley. Los teólogos de la Iglesia de Roma intentan clasificar hoy día los pecados como veniales y mortales, y los predicadores denominacionales con gran atrevimiento, con osadía, dicen que algunos de los mandamientos de Dios pueden ser ignorados impunemente, es decir, sin ningún tipo de castigo ni reprensión de parte de Dios. Para dar solo algunos ejemplos,
como el mandamiento de Cristo en Marcos 16:16, que ordena a toda criatura, refiriéndose obviamente a los que pueden obedecer el Evangelio, a creer en el Evangelio y bautizarse si es que quieren la salvación. O en Hechos 2:38, donde el apóstol Pedro, embajador de Cristo, dice que si alguien quiere la salvación, aparte de creer, debe también arrepentirse, y vuelve a recalcar que debe bautizarse para poder obtener la salvación. O también el ejemplo que tenemos de la iglesia primitiva, siendo en este caso dirigida por el apóstol Pablo. Para la adoración de la iglesia, el día elegido por Dios es el que en el Nuevo Testamento es conocido como el primer día de la semana, y hoy que lleva el nombre domingo. La prueba de la fe radica en nuestra disposición de hacer lo que Dios ha dicho. Y la prueba más significativa e importante en asuntos aparentemente no importantes que en los grandes. En estos últimos entra en juego el juicio humano y lo aprueba. En los primeros, la sumisión, la obediencia, se produce como el resultado del conocimiento de la autoridad que hay detrás del mandamiento, sin influencia de los estándares terrenales o de las opiniones de meros hombres. Solo la disposición que nos permite decir libre, plena e incondicionalmente: habla Jehová, porque tu siervo oye, manda y obedeceré, nos hace dignos de su aprobación aquí y de la vida eterna en el futuro. Hasta aquí nuestra exposición de la pregunta número 7 en nuestra sección Respuesta Propicia. Que el Señor les siga bendiciendo abundantemente.